Saludos a todos. En este primer tema de la unidad 2 se expondrá el concepto del mapa topográfico y el contenido geográfico del mismo. En esta primera lámina vemos dos ejemplos. Uno de una hoja topográfica que representa la ciudad de Zaragoza, en España, y otra que representa el área de Timotes, en Venezuela. Ahora bien, ¿qué es el mapa topográfico? Esta definición señala que son documentos cartográficos donde se representan, según normas y convenciones, las vías de comunicación, construcciones, la red hidrográfica, el relieve a través de las curvas de nivel, los nombres de los lugares, ríos y centros poblados a través de la toponimia, así como todos los elementos del terreno que tengan interés en ser representados. Si vemos esta otra definición, dada por el Instituto Geográfico Nacional de España, o mapa topográfico de propósitos generales, el que representa gráficamente los principales elementos que conforman la superficie terrestre, como vías de comunicación, entidades de población, hidrográficas, relieve, con una precisión adecuada a la escala. Si vemos entre las dos definiciones, encontramos bastantes similitudes en lo que representa el señalado mapa. Representa tanto elementos naturales como es la red hidrográfica y el relieve, también podemos incluir vegetación, y elementos culturales como los centros poblados, vías de comunicación, también están representados la red vial, límites administrativos, entre otros. Ahora bien, aquí vemos algunos ejemplos. Esta es una hoja de la Dirección de Cartografía Nacional, donde está representada la azulita. También vemos una hoja del Instituto Geográfico Nacional de España, y vemos una hoja también del Servicio de la Armada de los Estados Unidos. Si vemos, se observan similitudes en la representación de los mapas. Ahora bien, el contenido geográfico del mapa topográfico se divide en dos informaciones geográficas importantes: una información planimétrica y una información altimétrica. La información altimétrica tiene que ver con las elevaciones del terreno, y la información planimétrica es toda aquella información que no tiene que ver con la altitud y la elevación del terreno. Así tenemos una información planimétrica referida a localización geográfica. Tenemos tanto elementos naturales y elementos culturales. Entre los elementos naturales tenemos la exografía, que es una información altimétrica, la red hidrográfica y los tipos de vegetación, que sería información planimétrica, y los elementos culturales, que serían los centros poblados, la red vial, límites administrativos y la toponimia. Todos estos elementos culturales es información planimétrica. Ahora vamos con el primero, la localización geográfica. Calderón señala que todo mapa debe existir una red o conjunto de líneas que se cortan, que son la base de referencia para la localización absoluta de cualquier punto representado en el mapa. Esa localización absoluta se puede dar por el sistema de coordenadas reticulares y el sistema de coordenadas geográficas. Ya lo vamos a ver aquí en el ejemplo. Tenemos esta sección de una hoja y poseen estas líneas que se cruzan. Estas líneas que se cruzan corresponden al sistema de coordenadas reticulares. Fíjense, si hacemos más zoom y vamos a observar que esas líneas están representadas por unas coordenadas. Si nos fijamos, aparecen 924.000 metros norte y 228.000 metros este. La siguiente sería 232. La coordenada está abreviada, aquí sería 232.000 metros este. Igual pasaría con las referidas al norte. Este sería el sistema de coordenadas reticulares. Ahora bien, tenemos también la referencia del sistema de coordenadas geográficas. Si nos fijamos, aquí está expresado 8 grados, 20 minutos, sería de latitud norte, y 71 grados, 30 minutos de longitud oeste. Si vemos también en la siguiente coordenada, también aparece abreviada. Aquí sería 71 grados, 25 minutos. Ocurriría también lo mismo hacia la latitud norte. Ahora bien,
Vamos con los elementos naturales. Primero vamos con la isografía. ¿A qué se refiere la isografía? Que es la información altimétrica en el mapa topográfico y es el arte de mostrar en el mapa las elevaciones de la superficie terrestre en relación a un nivel dado, que es el nivel medio del mar, también llamado datum vertical. Ahora hay que tener claro tres conceptos. Tenemos lo que es altitud, elevación y altura. Si vemos lo primero, llamado cota o elevación, es la distancia vertical que existe entre un punto de la superficie de la Tierra, y el nivel medio del mar. Ahora sí vamos al concepto de altitud, es la distancia vertical entre un punto u objeto, fíjense hasta dónde llega la línea, u objeto, sobre la superficie terrestre y el nivel medio del mar. Y si vamos al concepto de altura, es la distancia vertical de un objeto, o también es la dimensión vertical entre un objeto y un punto como referencia específico. Ahora, la representación gráfica del terreno más utilizada es a través del método de curvas de nivel, las cuales son líneas que unen puntos de igual valor de elevación y están representadas en color sepia. Aquí vemos en el ejemplo las curvas de nivel. Fíjense que son estas líneas en color sepia y están representadas por una cota que indica la elevación. Por ejemplo, aquí indica 2400 metros sobre el nivel del mar, 2000 metros sobre el nivel del mar y 2600 metros sobre el nivel del mar. Existen diferentes tipos de curvas de nivel. Fíjense que tenemos estas con una línea que tiene un grosor más ancho que estas líneas que se encuentran aquí. Estas se llaman curvas de nivel índices o curvas de nivel principales, y las más pequeñas y su grosor, el grosor de línea más pequeño, son curvas de nivel secundarias. Ahora vamos a otro elemento natural que es la red hidrográfica, que comprende la representación de todos los cursos y cuerpos de agua en la superficie terrestre, los cuales se expresan en color azul, como se muestra aquí. Es uno de los elementos más importantes del mapa topográfico, ya que permite inferir una gran variedad de características visibles e invisibles del terreno. Podemos inferir la forma del terreno. Si uno conoce los patrones de drenaje, posibilita inferir varias características como aspectos geológicos e incluso hasta de suelos. En la leyenda se van a expresar de esta forma, como corrientes permanentes, intermitentes, de régimen desconocido, pozos manantiales, lagunas o charcos permanentes. Fíjense cómo está representado este embalse en esta parte de esta hoja, la hoja 6242. Ahora tenemos otro elemento natural que es la vegetación, que se refiere a la representación de las distintas plantas nativas características de una región y se expresa en colores y tonos verdes. Contempla desde los árboles, arbustos, matorrales hasta manglares. Esta información muestra de manera general el uso de la tierra en la superficie terrestre, aunque debe tenerse cuidado en su interpretación, ya que este elemento es muy dinámico y dependiendo de la fecha del mapa puede variar. Fíjense cómo está representado cartográficamente la vegetación en los mapas topográficos de la Dirección de Cartografía Nacional. Fíjense aquí en el ejemplo podemos identificar un bosque monte alto. Ahora vamos con los elementos culturales. Tenemos los centros poblados. Es la representación de las diferentes ciudades, poblados, asentamientos y caseríos que se localizan en una región determinada. Dependiendo de la escala del mapa, podemos diferenciar algunos patrones urbanos y localizar el casco de la ciudad, zonas residenciales o zonas industriales. Por ejemplo, en esta carta podemos ver cómo está distribuida la ciudad de Valladolid. En cambio, la escala en este ejemplo nada más nos permite ver de manera general cómo está distribuida la ciudad de Mérida. Ahora tenemos la que es la red vial. La vialidad comprende la representación de la red vial que caracteriza determinada área o región. Las autopistas, las carreteras, los caminos se representan en general en color rojo y las líneas férreas y túneles en color negro. Esto nos sirve para guiarnos en nuestros viajes
incluso podemos inferir posibles relaciones entre centros poblados. Aquí está representada todas las características viales de la dirección de los mapas topográficos elaborados por la Dirección de la Cartografía Nacional. En este ejemplo vemos esta autopista que se localiza aquí y podemos ver las demás carreteras. Ahora tenemos también lo que son los límites administrativos. Son líneas imaginarias que unen puntos exactos en la superficie terrestre. Son utilizados para definir la estructura político-territorial de un determinado estado, y su representación debe ser lo más exacto posible, ya que con ella podemos conocer la soberanía nacional de cada estado o región. Fíjense cómo se representan los límites políticos territoriales. Aquí vemos un ejemplo. Este es un límite municipal, aunque por la fecha en que se elaboró estas hojas de Dirección de Cartografía Nacional se conocen como distritos. Actualmente son límites municipales, y así se muestran los límites políticos territoriales. Tenemos también lo que son la toponimia, que constituyen el total de vocablos o referencias espaciales utilizados para nominar, describir e identificar la totalidad de accidentes naturales y culturales en una determinada fuente cartográfica. Los topónimos siguen una jerarquía dependiendo del fenómeno que quieren nominar. Por ejemplo, para nominar la capital de la República va a ser más importante el topónimo que la capital de una parroquia o de un municipio. Igual con los accidentes geográficos o los cursos de agua, ya lo vamos a ver con los ejemplos. Fíjense a los topónimos referidos a elementos del relieve: Sierra Nevada y los diferentes picos. Fíjense cómo el topónimo de los picos es mucho más pequeño que el de la sierra. Ahora fijémonos a los topónimos referidos a los centros poblados. Fíjense cómo el topónimo de Mérida aparece todo en mayúscula y de mayor tamaño que el de Tabay, y estos incluso de mayor tamaño que los demás que se encuentran aquí, como el Vallecito, las Calaveras, los Llanitos. Y los topónimos referidos a la red hidrográfica también siguen la misma determinación. Por ejemplo, el topónimo para el río Apure se ve más importante que los caños que se encuentran aquí, incluso que este caño que se encuentra aquí, y los caños que se encuentran en esta parte de la hoja. Ahora bien, todo ese contenido geográfico que vimos previamente vendrá expresado en la leyenda de la hoja, tanto los elementos naturales como culturales. La leyenda de la hoja de Cartografía Nacional la podemos encontrar en el lado derecho de la misma, y viene expresada de esta manera. Señala primero las características de población, lo que tiene que ver con la red vial, sobre los límites, los tipos de vegetación, la hidrografía y otros fenómenos diversos que están también representados en las hojas de Cartografía Nacional. Muchas gracias por su atención.